Ok. Yo les voy a decir quién ganó. Nadie ganó. ¿Cuál era el objetivo del juego? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo se ganaba? Lanzando. No. ¿Cómo se ganaba? Encestando todas las pelotas. Todas las pelotas. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién les dijo a ustedes, escuchen, que esto se trataba de que un equipo encestara todas las pelotas? Se trataba de que encestaran todas las pelotas. Ustedes son un equipo en Cristo Jesús. ¿Pero qué hicieron? Inmediatamente se dividieron. Y esa es la iglesia. Se divide. La iglesia inmediatamente dice, vamos a ganar nosotros somos los que más tenemos, nosotros somos los que más hacemos, nosotros somos los que más... Y resulta que nunca nos vemos como un cuerpo. Tenemos un sentido de competencia que viene del mundo y no que viene de la iglesia del Señor. Hago una pregunta, ¿a alguien se le ocurrió eso? Que el asunto era... ¿Y quién lo escuchó? Nadie lo escuchó. Eso es lo que pasa en la iglesia del Señor. Alguien está diciendo lo que la Biblia dice y nadie lo escucha. No sé si notaron, se nos olvidó que habían reglas. No muevan la canasta. Nos volamos todas las reglas de la palabra con tal de alcanzar las cosas cuando Dios está diciendo que hay reglas para poder cumplir su propósito. Le hago una pregunta, o te hago otra pregunta. ¿Quién lideraba el grupo? ¿De ustedes quién lo lideraba? ¿El grupo de acá quién lo lideraba? Todo el mundo hablaba y todo el mundo gritaba y todo el mundo decía. Pregunto, ¿quién lideraba el grupo acá? Bueno, o sea, la responsabilidad es suya. Porque tenía un líder que decía lo que había que hacer y no lo escucharon. No estoy acusando a nadie, solo quiero que observen. Porque esta es la dinámica continua de la iglesia del Señor. Ustedes son la iglesia de Yopal. Y hay que saber que Dios nos colocó en esta tierra para que ustedes fueran bendición para ella. Y lo que hay que establecer es una verdadera unidad. Lo que hay que establecer es que la gracia de Dios en medio de sus dones se mueve entre todos ustedes. Lo que hay que establecer es que entre nosotros no hay competencia. Entre nosotros hay complemento. Nos complementamos los unos a los otros para poder cumplir un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ganar. Pero ganamos juntos. Nadie dijo jamás que en la estrategia no se podían juntar los dos equipos para hablar de ganar, pero nunca se juntaron. Dijeron que esto ahí es que ver cómo le ganamos al otro. Mire, podemos pasarnos la mañana aquí sacando conclusiones sobre esto, pero básicamente lo que quiero que vea es que nosotros debemos aprendernos a comportarnos como cuerpo, siendo una sola iglesia, y esa es la iglesia del Señor. Amén. Oramos, ¿les parece? Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos dejas ver, Padre, en medio de la lúdica, lo que a veces es la dinámica de tu cuerpo, Dios. Una dinámica muy distinta, Señor, a la que tú estableciste en tu palabra. Porque tú dijiste, Dios, que nos habías dado dones, Señor. Dones que, juntándose el uno con el otro, iban a producir que se diera la victoria de Cristo Jesús en medio de esta tierra, Señor. De hecho, tú oraste al Padre y dijiste, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que sepan que tú me enviaste a salvar al mundo. Y eso, Dios, es lo que nosotros necesitamos. Dejar de vernos como competencia. Dejar de vernos, Señor, como superiores los unos a los otros. Dejar de pensar que se trata de construir mi propia victoria y no pensar que yo estoy puesto para poder construir la victoria que Dios determinó en la vida de tu iglesia. Así que te agradezco por la reflexión que hoy nos permites y que espero, Señor, que no se nos olvide para entender, Dios, la dinámica de cómo tú tratas tu reino, cómo tú llevas tu reino en tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ya no hay nadie bravo porque perdió, ¿no? Lo que nosotros no hemos aprendido, ¿saben? Es que si pierde uno, perdemos todos. Así que hay que concientizarnos que somos una iglesia, la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Amén. Bien, hoy quiero compartirles, discúlpenme un segundo, busco mi celular, qué pena. Voy a compartirles un mensaje, puede escribir ahí, un equipo no soñado, es el nombre de este mensaje. Un equipo no soñado.
un equipo no soñado. Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13, por favor. Ok. Venga un segundo, por favor, ya vamos a comenzar. Bien, Marcos, ¿está en Marcos ya? Bien, Marcos, vamos a Marcos, disculpen, al capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13, por favor. Vamos a leer versículos 13 hasta el versículo 21. Marcos capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 21. Dice la Escritura: después subió al monte y llamó así los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿De acuerdo? Ahora quiero que vean, voy a mostrarles un poco el contexto de lo que está pasando aquí. Y lo que nos muestra la Escritura es que Jesús venía predicando a lo largo de Galilea. De hecho, si usted lee el contexto y si lee los pasajes anteriores, se va a encontrar que hay una multitud significativa que le está siguiendo después de escucharlo predicar en la sinagoga, en donde había tenido ciertos problemas en términos de guardar el día sábado. Ahora, no solo viene esta multitud, sino que también se une una multitud que venía de Tiro y de Sidón, y una más que venía de Idumea y del otro lado del Jordán. Así que lo que nos muestra la palabra es que el ministerio del Señor Jesucristo está creciendo. Las demandas que ahora tenía eran numerosas. El trabajo que ahora estaba haciendo era más demandante. Así que era el tiempo que Jesús formara su primer equipo ministerial, esa primera línea de trabajo para poder extender el reino de los cielos. Así que siendo así, él determina hacer una escogencia de este grupo del cual les voy a hablar en esta mañana. Ahora, el pasaje que acabo de leer, este pasaje que encontramos en Marcos, en el capítulo 3, a partir del versículo 13, tiene 3 puntos de enseñanza que yo deseo enumerar de la siguiente manera. Lo primero es que vamos a descubrir allí, en ese texto, la naturaleza del llamado. Eso es lo primero, la naturaleza del llamado. Lo segundo que vamos a ver allí es la tarea a la que estos hombres fueron llamados. Lo primero, la naturaleza del llamado. Lo segundo, la tarea a la que estos hombres fueron llamados. Y finalmente, la composición de este grupo llamado. 3 cosas: la naturaleza del llamado, la tarea a la que estos hombres fueron llamados y finalmente la composición de este grupo llamado. Ahora, entendamos que para estudiar la naturaleza del llamado, yo voy a hacer usanza de 2 pasajes paralelos que cuentan las características de este mismo evento, pero narrado desde la perspectiva de otros 2 evangelistas. Uno de esos evangelistas es Lucas, y el otro evangelista al cual voy a hacer alusión es Mateo. Lucas, si uno ve con cuidado, en el capítulo 5 del Evangelio, nos da cierta información que Marcos no tiene. Y Mateo, en el capítulo 10, va a relatar también el evento y dice una o 2 cosas que también vamos a usar para poder tener una reflexión más profunda de lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahora, en el texto, en el capítulo 6 de Lucas, entre los versículos 12 hasta el 16, este pasaje me dice 3 cosas en particular que hoy yo voy a puntualizar. Y quisiera que me acompañara por favor a Lucas. Vaya conmigo a Lucas, al capítulo 6, el versículo 12 en adelante. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante, exactamente hasta el versículo 16. ¿Tiene Biblia así? Ministros enbibliados.
¿De acuerdo? Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice la escritura, aquí vamos a hallar tres cosas puntuales. Dice así, Lucas 6, 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Quién? El Señor Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, lo primero que nos está mostrando aquí es que Jesús, dice la palabra, que pasó la noche orando. Él pasó toda esa noche orando antes de seleccionar a los apóstoles. Así que el texto nos describe que cuando se hizo de día, Jesús terminó llamando a sus discípulos, y dentro de esos discípulos él escogió a los 12 hombres que le acompañarían. Ahora, note algo, él pasó toda la noche orando. Y eso nos da una idea, eso nos permite a nosotros tener en nuestra mente algo que refleja lo que Dios espera que nosotros hagamos. O sea, esto habla de la relación tan íntima que el Hijo tenía con el Padre. Esa relación que él guardaba con su papá, sobre todo en momentos tan cruciales, y este es uno de ellos, porque ha llegado la hora de escoger las personas en las cuales él dejaría la responsabilidad de poder llevar el Evangelio. Yo quiero ir tocando estos puntos porque resultan ser relevantes. Jesús era el mismo Dios, pero la Biblia nos está mostrando que él oraba, que él pasaba tiempo orando, que él pasaba la noche, que pasó la noche orando. ¿Y por qué razón? Porque había una decisión trascendente que tomar, una decisión supremamente importante que tomar. Cuando lo llevamos a la practicidad del ministerio, debemos comprender que cuando nosotros vamos a colocar a alguien en una posición de responsabilidad en el reino de los cielos, no es algo a la ligera. Yo veo personas que se autodenominan a veces ministros. Personas que dicen, es que yo tengo el llamado, así que yo por encima de la autoridad que tengo voy a cumplir con ese llamado. Lo cierto es que el pasaje nos revela muchas cosas, entre otras, que quien escoge realmente a quien debe ser llamado es Dios. Y Jesús, que estaba haciendo la labor desde su humanidad en esta tierra, fue con el Padre para que Él le dijera puntualmente quiénes eran los que iban a llevar la responsabilidad de traspasar el reino cuando Él partiera de esta tierra. Así que no es un asunto minúsculo cuando nosotros escogemos personas para servir al Señor. No es un asunto minúsculo cuando se trata de que el Evangelio pueda prevalecer por encima de cualquier circunstancia. Y Jesús lo prueba diciendo que pasó, diciendo el Evangelio que Él pasó toda la noche orando. Ahora, veamos que en Hechos nos da un ejemplo de esto. El libro de Hechos en el capítulo 13, el versículo 2 y 3, mire lo que dice la palabra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entendamos algo, que Pablo se lo va a decir a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 22. Pablo le va a decir a Timoteo que no imponga manos de manera ligera. El punto es que cuando alguien va a ser llamado, el que nos dirige hacia ese llamado es el Espíritu Santo de Dios. Esto no es una cuestión de que yo lo decido, de que yo lo establezco de acuerdo a mi prudencia. Esto es una cuestión de que cuando lo hago, lo tengo que hacer con la conciencia que es Dios el que determina quién debe estar en cada lugar, quién es el que debe ocupar cada responsabilidad. Amados pastores, a veces nosotros vivimos sintiéndonos fracasados en el ministerio. Y el punto está en que estamos haciendo una escogencia, a veces no teocrática, sino dedocrática, de quienes deben ocupar ciertos lugares. Y Jesús está probando que el reino de los cielos es algo tan serio que no puede ser algo a mi haber, no puede ser algo bajo mi prudencia. Todo aquel que ocupa un lugar en particular, Dios ha debido ser el que le señaló que debe estar allí. Y eso va a hacer que el ministerio al final sea efectivo. No es una cuestión ni de amistad, no es una cuestión de que yo siento empatía con el otro, es una cuestión que el Espíritu Santo es el que determina quién ocupa cada lugar dentro de su cuerpo.
Amén. Entonces a veces luchamos con personas. Luchamos, decimos, pero ¿por qué no funciona ahí? Porque, bueno, la mano no puede funcionar donde va el pie, no está hecha para hacer el pie, tan sencillo como eso. Y el que sabe quién debe ocupar cada lugar es Dios, y por tanto lo que se hace necesario es que nosotros pasemos como Jesús, tiempo con el Señor, tiempo con el Padre, para que Él nos pueda indicar puntualmente quiénes son y cada quien qué rol ha de cumplir. Ahora, lo segundo, eso es lo primero, pero lo segundo es que Lucas nos da una idea de que Jesús no solo tenía enfrente a estos 12 hombres, sino que tenía un grupo mayor que el texto llama discípulos. Y de ese grupo mayor, él hace una selección de 12 individuos que los formaría para que se convirtieran en su equipo inicial. Y lo tercero es que Jesús designó a estos y les llamó apóstoles. Ahora, estos son los primeros misioneros que hayamos investidos por el mismo Cristo. Si usted mira hacia el Antiguo Testamento, o sea, va a descubrir que también hubo enviados, pero estos fueron aquellos a quienes fueron llamados como apóstoles por primera vez. Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, la pregunta es, esto es importante porque a veces nos confundimos en este detalle. Y la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús hace esta selección? ¿Cuál es el momento preciso de su ministerio? Muchos que no conocen los detalles que nos muestran los evangelios piensan que Jesús hizo esto al principio de su ministerio, pero esto no es correcto, esta no es la realidad. Ya que Jesús no llamó a estos hombres probablemente, sino hasta casi el segundo año de ministerio. Todo el primer año Jesús estuvo con ellos, pero estuvo de tiempo parcial. O sea, ellos venían y se iban casi todo el tiempo. Solamente usted descubre que Juan habla en la escritura de este primer año del Señor Jesucristo, pero hasta el segundo año es cuando él hace esta selección de todos los discípulos que le seguían. Ahora, este grupo de hombres guardaba una particularidad. Eran conocidos como los talmidín. ¿Por qué razón? Los talmidín eran aquellos hombres que escogían un maestro para seguir, pero cuando lo escogían se iban a vivir con él. Abandonaban su casa y entraban en ningún proceso de formación con ese maestro. Y este grupo estaba considerado de esa manera, como unos talmidín, personas que se apartaron no solo para escuchar las enseñanzas del maestro, sino para ver cómo las vivía. Y eso era el Señor Jesucristo. Por eso él decía, este hombre habla como quien tiene autoridad, no como los escribas o los fariseos. Entre los escribas y los fariseos habían maestros, pero lo que la gente descubría es que ellos decían una cosa y hacían otra. Pero del Señor Jesús como maestro se decía que lo que él decía, eso era lo que vivía, eso era lo que hacía. Y eso es lo que debemos ser nosotros cuando somos maestros de otros. Me gusta el ejercicio de ahorita, ¿sabe? Porque la gente nos está viendo, ver quién es el que hace trampa, y uno después le dice a la gente, no haga trampa, y uno es tramposo. No, yo no quiero que se sienta aludido, de verdad, no estoy dejándolo desnudo. Solo quiero que, yo sé que usted lo tomó como un juego, pero es la realidad de la iglesia, ¿de acuerdo? Muchas veces es la realidad de la iglesia. Eso que nosotros vimos es como nuestro diario vivir. Y a veces vamos a encontrarnos con eso, pero Jesús tenía una particularidad. Jesús sabía que lo único que podía hacer que los hombres pudieran ver el reino de los cielos era portándose y viviendo como el reino de los cielos. Y eso es lo que Él le entregó a sus discípulos para que ellos también pudieran convertirse en excelentes maestros o aquellos que proclamaran la verdad del Evangelio. Ahora, sepa esto. Estos hombres vienen de tiempo total a estar con el Señor Jesús. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y cuando Jesús baja a Jerusalén y limpia el templo, es cuando Jesús, o sea, después de todos esos eventos que nosotros vemos en Juan, que hemos estado estudiando en estos días, entre otras cosas, cuando Jesús baja en su primer año, él baja a Jerusalén y limpia el templo, es cuando Jesús tiene el encuentro de las bodas de Caná, es cuando transforman esas bodas el agua en vino, es cuando todo eso se da en el primer año. Luego los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, recogen el ministerio a partir del segundo año, y un poco adelante hablan de la selección de estos 12 hombres, de manera que ahora es cuando el llamado de tiempo completo para ellos tiene lugar. Estos hombres fueron llamados no en el primer año del ministerio de Cristo, sino en su segundo año. Ahora, el caso es que este es un punto crucial, es un punto significativo, es un punto importante, porque las multitudes han crecido.
Las demandas en el ministerio de Cristo han crecido, la popularidad ha crecido y por esa misma razón la oposición contra él ha crecido. Y Jesús ha pasado a ser una figura tan popular que cuando llegamos al versículo 20 de este texto dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ni siquiera podían comer. Aquí hay algo que quiero que entendamos, siervos que estamos esta mañana en este sitio. Debemos entender que si Jesús necesitó ayuda siendo Dios, nosotros también necesitamos delegar. Yo me pongo a pensar en mis primeros años de ministerio. Yo barría, trapeaba, colocaba sillas, colocaba el aire, colocaba el piso, clavaba, ponía. Yo me acuerdo así, mis primeros años de ministerio. Y nunca se me olvida que Dios trajo un hombre a mi vida, un hombre que hoy es pastor. Él lo trajo, se convirtió a mi lado. Ese hombre Dios hizo que viviera de la muerte espiritual a la vida a mi lado, allí. Y este hombre, todo lo que yo hacía, él iba detrás de mí. Pero un día el Señor lo usó. Y él me dijo algo, me dijo al oído: pastor, usted no ha pensado que ya se le acabó el tiempo de estar sirviendo a las mesas, me dijo. Usted, así me dijo él, usted debería dedicarse entera y completamente a la palabra y a la oración. Hechos capítulo 6 me lo dijo al oído. Así que pastor, usted siéntese que yo me voy a encargar de las cosas que hay que hacer aquí. Y sabe, Jesús está haciendo un ejercicio como eso. El ministerio tiene que seguir creciendo. Ya ha crecido, pero tiene que seguir creciendo. Y para eso él tenía que delegar. Y entonces el Padre coloca en su mente y en su corazón que él escoja 12 hombres para que le ayuden con esa tarea. Y sepa que a veces nosotros estamos frustrados y es porque nos estamos dedicando a lo que no debemos dedicarnos. Porque Dios como ministro nos llamó esencialmente a dos cosas: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y cuando estamos dispuestos a hacer ese ejercicio, guiados por la Escritura, lo que va a pasar es que vamos a ver a nuestros ministerios crecer y otras personas levantarse para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ahora, cuando nosotros vemos, él está haciendo la selección de estos 12 individuos. Él está otra vez en el monte y ha pasado tiempo hablando con Dios. En un tiempo, ellos pasarían a ser los mensajeros del mensaje que Cristo estaba proclamando. Pero no iban a ser meros mensajeros, ellos iban más bien a ser embajadores del reino de los cielos. Ellos iban a ser personas que representaban el reino de los cielos. Eso es lo que iban a hacer. Y quiero que se vean así, señores y señoras ministras que están en esta mañana en este lugar. Ustedes son embajadores del reino de los cielos. Y lo digo por una razón. Cuando usted pertenece a un reino, usted definitivamente tiene que adoptar la cultura de ese reino, las leyes de ese reino, la forma de vida de ese reino. Usted se va a mover conforme a ese reino. Y quiero que lo veamos. Cuando uno va a otro lugar, por lo menos yo vengo aquí a Yopal y yo descubro que ustedes tienen ciertas costumbres muy particulares. O sea, ustedes tienen costumbres que son muy diferentes a las que uno ve en Bogotá. Son muy diferentes a las que yo veo en Barranquilla. Ahora, cuando de pronto estamos dentro de una misma nación y hay cosas muy similares, otras que no mucho. Pero cuando usted va a otro país, hay cosas tan puntuales. Yo coloco un ejemplo. Por lo menos uno va a Ecuador y en Ecuador los semáforos no están antes de la calle, sino después de la calle. Y uno dice, ¿esto cómo es? Queda uno como asustado. ¿Me paso, no me paso, me pego el semáforo? ¿Por qué? Porque ellos tienen unas leyes o unas reglas muy particulares. Lo que quiero que vea es que cuando nosotros nos consideramos como embajadores del reino de los cielos, es porque nosotros somos los directos representantes de Dios en este reino, en el reino terrenal. Y lo que debe verse en nuestra vida es el carácter de Dios. Lo que debe verse en nuestra vida es lo que son las leyes que precisamente son regidas en el reino de Dios. Lo que debe verse en nuestras vidas es el carácter del que gobierna el reino al cual nosotros le pertenecemos. Si usted quiere promover un evangelio efectivo, nosotros debemos vernos no como los hombres del mundo se ven y comportarnos como los hombres del mundo se comportan, sino comportarnos como se comportan los ciudadanos del reino de los cielos. Usted no ve que hay mucho problema hoy la gente diciendo como no, yo no creo en esos evangélicos. Uno ve y eso, o sea, yo veo hoy pastores divorciándose,
pastores en pleitos, pastores que se les dice, no, que es que se hicieron un negocio y se quedaron con la plata de la gente, pastores. Y por eso Pablo va a decirle a Timoteo, no te enredes en los negocios de este mundo. Está diciendo, no hagas ningún tipo de alianza con nada de este mundo, porque al final de todo, el que va a quedar mal es el testimonio del Señor Jesucristo. La gente va a blasfemar contra el Señor Jesucristo, porque más allá de lo que tú dices con tu boca, tiene que ser aquello que tú expresas con tu vida. ¿Están bravos conmigo? De pronto todavía están bravos por el juego. Tranquilos, eso solo fue un juego. De pronto hoy no me dan ni almuerzo. Ahora, cuando vamos a Marcos, hola, Marcos capítulo 3, versículo 13, miren lo que dice Marcos 3:13. Después subió al monte, escúchelo, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Este es un llamado que Jesús está haciendo y que ellos no pudieron resistir y que nosotros no deberíamos hacerlo tampoco. Este es un llamado que cuando ellos lo recibieron, respondieron. Escucha la reacción de ellos al recibir el llamado. Jesús llamó a los que él quiso y dice la palabra, y ellos vinieron a él. No hay cuestionamientos, no hay dudas, no hay preguntas. Ellos simplemente vinieron y respondieron al llamado soberano que Jesús les había hecho. Y a veces nos resistimos. He estado compartiendo con Pastor Omar estos días, con la pastora, y me han contado el tema de su llamado. Ha sido increíble, me han ministrado muchísimo por el testimonio. Pero a veces uno le hace de alguna manera resistencia a lo que Dios nos está pidiendo. Y nos preguntamos por qué no estamos viendo la plenitud de su cosecha, si Él lo dice en su palabra. Y es porque estamos haciendo resistencia a ese llamado. Sea dentro del liderazgo, sea dentro de ese servir como ministros, incluso a veces de tiempo completo, pero estamos haciendo una resistencia porque todavía hay mucho de nosotros, todavía en nuestra mente hay mucho de aquello de que no tengo yo lo suficiente, y quiero que sepa que no se trata de lo que usted tiene o no tiene, se trata de lo que Dios tiene para que usted pueda cumplir aquello a lo que lo llamó. Me gustaba una visión, no sé, pastor, si puedo contarla, usted me dirá si me da permiso para contarla. Pero el pastor me decía que llegó a un cultivo de arroz, donde había un arroz, y cuando él llegó lo vio y era verde, pero era un cultivo gigante verde, y de pronto escuchó una voz, ¿cómo fue que le dijo, pastor? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y dice que después de escuchar la voz ya el cultivo no estaba verde, ahora el cultivo estaba seco. Y ¿sabe? Eso pasa con nuestras vidas. Llega un momento donde el Señor nos va a decir, ¿qué haces aquí? Ya ese tiempo se acabó. Y tú tienes la decisión de poder resistirte a lo que Él te está llamando o decir, Dios mío, heme aquí. Lo que tú quieras, Señor, envíame a mí. Ese es el punto. Pero hay quienes hacemos resistencia y no sabemos por qué nuestra vida no fluye. Y no fluye porque tenemos miedo, porque tenemos temores, porque pensamos que al final de todo quien sostendrá nuestra vida y nuestro ministerio somos nosotros mismos. Y quien sostiene nuestra vida y ministerio es nuestro Dios. Él nos llamó, Él sostiene nuestra existencia, Él bendice nuestra existencia, Él es el que produce el crecimiento en nuestra vida. Amén. Quiero que sepa que era la costumbre de aquella época que los discípulos tuvieran el derecho a escoger el rabino que ellos quisieran. Y de esa misma manera ellos podían abandonar ese rabino cuando ellos no estuvieran de acuerdo con él. Y de hecho en varias ocasiones Jesús le abandonaron y nunca más volvieron a seguirle. Pero este no fue el caso. Cuando Jesús quiere claramente llamar a sus discípulos, ellos escucharon, atendieron su voz y siguieron a Jesús para cumplir su llamado. Amén. Así que lo primero que hemos visto es la naturaleza del llamado. Ahora, lo segundo que quiero que vean desde el texto es la tarea a la que estos hombres fueron llamados. Eso es lo segundo. La tarea a la que estos hombres fueron llamados. Ahora, la naturaleza del llamado, la que acabamos de estudiar, la encontramos en el versículo 13. Eso es precisamente lo que les acabo de exponer. La tarea aparece en los dos próximos versículos. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Miren lo que dice. Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero que note el orden de la asignación. ¿Qué es lo primero lo que el Señor les llama a hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo?
¿Cómo? Pastor, estar con Él. En el orden, lo primero es estar con Él. Estar con Él. Y nosotros a veces pasamos eso por alto. El Señor nos llama y ya nosotros queremos, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Señor, ¿cómo va a ser, Señor? Y Dios está diciendo, espérate. Yo no necesito eso todavía. Yo necesito que lo primero que debe haber en la vida de un ministro es que pase tiempo conmigo. Es necesario que vengas a estar conmigo. Eso es lo que Él está diciendo. Así que Él nos lleva a saber que antes de hacer algo, tenemos que ser. Escuchen. Antes de hacer algo, tenemos que ser. Hay quienes queremos resultados, pero si no pasamos tiempo con Él, seremos ineficaces. Esto se haya anclado a dos razones. La primera, por lo que Dios necesita formar en nosotros. Eso es lo primero, por eso necesitamos pasar tiempo con Él. Y la segunda, porque quien tiene el poder para traer a alguien de la muerte a la vida solamente es Dios, su Espíritu Santo. Vean, la tarea que nosotros estamos efectuando de ninguna manera es una tarea natural. Cuando es una tarea natural, tú la puedes planear como quieras, pero como es una tarea espiritual, te toca depender entera y completamente del Señor. El Señor es el que da las indicaciones. Dios te va a pedir que hagas cosas inimaginables, cosas que parecen locas, salidas de todo orden, salidas de toda lógica. Pero ¿dónde puedes encontrar esas indicaciones? Solamente en Él. Por eso lo primero que te va a pedir es que vengas a estar con Él. Y cuando se trata que nuestra tarea es sacar gente del infierno, sacar gente de la muerte espiritual y traerlos a la vida eterna, sacarlos de la muerte y ahora que vengan a vivir, cuando ese es el llamado, debemos saber que no tenemos ninguna posibilidad desde lo natural. Solo desde esa comunión con Dios, solo desde lo espiritual vamos a poder ver ese resultado. Entiendan que esto no se trata de llenar lugares. No estoy diciendo que no vamos a llenar lugares. Estoy diciendo que no es llenar lugares nuestra tarea. Nuestra tarea es traer gente que está muerta espiritualmente a la vida. Y eso es muy diferente. Shakira llena lugares. No sé, Juanes llena lugares. ¿Quién más así, más modernito? ¿Por qué? ¿Quién? López. ¿Quién es López? Jennifer López, no, López. Su hermano al lado. Taylor Swift es la que más llena lugares. Taylor Swift, ok. Yo estoy más perdido, no sé ni quién es, pero bueno, Taylor. Pero resulta que nosotros no estamos para llenar lugares. Nosotros estamos para llenar el reino de los cielos. Y eso solo se hace con salvos. Y para salvar gente, nosotros tenemos que ser guiados entera y completamente por el Espíritu Santo y hacer usanza de su poder. Así que entienda esto. Jesús era el tipo de entrenador o maestro que exigía que antes de ir teníamos que quedarnos, porque es necesario aprender cosas a los pies de Jesús, porque tenemos que deshacernos de cosas a sus pies. Ellos tenían que deshacerse de mentiras que habían abrazado por verdades. Ellos tenían que deshacerse de hábitos pecaminosos que habían aprendido a lo largo de los años. Ellos tenían que deshacerse de fórmulas pecaminosas para manipular y lograr sus propios objetivos. Ellos tenían claramente que abandonar sus propias formas y ahora acoger las formas del Señor. Ellos tenían que aprender de Jesucristo. Ellos tenían toda una vida con una visión errónea y una nueva que tenían que aprender y poner en práctica. Pero al mismo tiempo que ellos están desaprendiendo cosas que habían adquirido por muchos años, ellos tenían que aprender otras. Había una revelación que aprender y que solamente provenía del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esto lo escucho yo de muchos pastores que entrenan a personas para que se conviertan en pastores. A veces se sienten que ya, yo estoy listo. ¿Cuándo me envían? Ya. Y entonces como el pastor los retiene un poco, ellos terminan tomando la decisión de tomar su propia iniciativa y abrir sus propios lugares. Vea, esto es un gran error. Porque cuando nosotros miramos hacia la Escritura, vamos a descubrir una y otra vez que cada hombre que fue usado por Dios primero tuvo que pasar por un tiempo de preparación. Primero el Señor tuvo que mudar cosas en su vida para que su carácter fuera acorde con lo que Dios necesitaba para cumplir esa tarea. Eso es lo que vamos a encontrar una y otra vez. Pablo, 14 años. 14 años, no, pero si Pablo iba camino a Damasco, hubo una luz, él tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió y fue a predicar. No. 14 años hasta llegar a Hechos capítulo 13, cuando ayunaron y oraron por él para luego mandarlo en misión, en su primer viaje misionero. Y así puede descubrir los discípulos 3 años y medio y no con cualquiera, con el maestro de maestros, para poder estar listos y entonces ir a hacer la tarea. Y si mira hacia atrás, bueno, algunos son tan duros como Abraham, 100 añitos para poder convertirse en el padre de la fe.
Porque hay algunos que sí son duritos, son gallinas viejas, ¿no? Ni cogollas de presión ablandan. Pero si nosotros vemos cada persona que es llamada, primero es necesario que venga donde el Señor Jesucristo para antes de hacer, sean lo que Dios necesita que sean, ¿de acuerdo? Entonces no se apresure, sepa que para cada cosa dentro del ministerio Dios tiene un tiempo de preparación. Eso es lo que va a hacer el Señor. Así que te das cuenta que estos hombres tienen que aprender y desaprender al mismo tiempo. Y había todo un nuevo carácter que formar. Es importante el carácter, por eso hay tanta deficiencia hoy en la iglesia del Señor, porque hay hombres que no han dejado que su carácter sea formado para hacer la tarea. Hay todo un carácter que cultivar, porque antes de ir a proclamar el evangelio o el mensaje, tú tienes que tener un carácter que haya sido cultivado hasta cierto punto, para que el mensaje no termine siendo diluido o eliminado por la falta del carácter en medio de las palabras que tú pronuncias. Debe acompañarnos el carácter. Semana pasada me estaban poniendo las quejas de un pastor que conozco, me decían, por ahí hizo un negocio de unas porquerizas, de un criadero de cerdos, y metió a mucha gente en el negocio, dijo que pusieran dinero, algunos pusieron de 100 millones, de no sé cuánto, porque el negocio era gigante e iban a ganar mucha plata. Y me colocó el pastor que me está poniendo las quejas, me coloca el audio, y el audio es de una persona que está diciendo, le está diciendo por audio al pastor, vea, me paga mi plata o llego a la puerta de la iglesia y me le llevo la camioneta que tiene parqueada ahí. ¿Usted se imagina donde este hombre llega a esa puerta de esa iglesia y haga eso que va a pasar con los que están viendo y los vecinos que están viendo lo que está aconteciendo? Y eso se ha convertido en el pan de cada día. ¿Sabe por qué? Porque son hombres que sufren la falta de carácter y creen que ya están listos en su propia prudencia para ejercer algo que no deben ejercer. Y el problema es que muchos de ellos tendría que decir con la elocuencia que tienen, jalonan mucha gente, pero así como jalonan mucha gente, también derriban mucha gente, destruyen más de lo que al final terminan edificando. Nosotros estamos en un trabajo misionero ahorita en la ciudad de Barranquilla. Ya tenemos casi año y algo de estar trabajando en Barranquilla. Y descubrimos algo en esa ciudad. Descubrimos que mucha gente ya le han hablado del Señor, pero a mucha gente. Y a mí me sorprendía que esa mucha gente que le han hablado del Señor hoy están apartadas. O sea, yo me puse a hacer un análisis y no sé si hay más gente que nunca ha escuchado el evangelio que la gente que ya lo ha escuchado pero está apartada. Parece que la cosa estuviera equilibrada. Y cuando usted le pregunta a esa gente por qué no está en el evangelio, yo tengo que decir que más del 90% es por malos testimonios de pastores. Eso es triste. No ovejas, pastores. Así es, Pastor Omar Eduardo. Pastores que están destruyendo más que construyendo en el reino de los cielos. Y yo lo que digo siempre es, si usted no está listo, mejor dice meta en esto. Si usted tiene problemas todavía en su carne, si usted tiene problemas por ahí que lo pueden hacer desviarse, tropezar, caer, no se meta en esto. Porque al final no va a terminar dando cuenta solo de su vida, sino de todas aquellas que se desviaron o se perdieron por causa de su testimonio. Así que Jesús les está diciendo, antes de ir, antes de que vayan a predicar, antes de que vayan a sanar enfermos, antes de que se vayan a volver famosos, yo necesito que pasen por aquí, por mi casita, porque necesito prepararlos y formarlos. Necesito quitarles todos esos vicios que al final pueden ser una obstrucción para que el reino de los cielos siga avanzando. Amén. ¿Se durmió? Amén. Así que escuchemos nuevamente. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cuando seguimos estudiando los evangelios de manera minuciosa, nos percatamos que esa descripción de ese evento ocurre en Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6 aconteció ese momento. Él llama a los apóstoles y les describe la misión, pero solo hasta Lucas 9 cuando ellos pueden salir a predicar, y entre Lucas 6 y Lucas 9 ha pasado un tiempo en donde los apóstoles han estado con el Señor Jesucristo, han estado siendo trabajados y además de eso transformados a través del Señor Jesús y su palabra. ¿Sabe? En Lucas 9, cuando Jesús finalmente los envía
entonces es cuando él considera que ya están listos. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Solo lo hizo después de que pasaron tiempo con él. ¿Saben? Estos hombres lo que van a hacer es proclamar ahora un mensaje como embajadores. Eso es lo que ellos van a hacer. Si pensamos en el concepto de embajador, este es el que va con un mensaje que no le pertenece. Eso es un embajador. Lleva un mensaje que no es el suyo. Es un mensaje que otro le ha dado. Es el mensaje de un presidente, es el mensaje de un rey. Él tiene que ser fiel al mensaje que ha recibido. Pero a la vez, cuando él lleva el mensaje, va con la autoridad y la representación absoluta de aquel que lo envió. Eso es lo que somos nosotros hoy como siervos del Señor. Somos representantes de Dios. Decía en la clase de Juan en estos días, decía esto. Le decía a la clase que el Señor Jesús, cuando le dijeron que les mostrara al Padre, el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe lo que significa eso? Que el que lo vea a usted en esta tierra como representante del Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que verlo a usted, tiene que verlo a Él en usted. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, cuando usted se le presenta a la gente y le dice, yo soy un ministro de Jesucristo, lo que está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. ¿Será que nuestro carácter se parece a eso? En lo que hacemos, donde estemos. ¿Será que la gente cuando nos ve lo que estamos haciendo dice, uy, definitivamente yo veo a Dios en usted? En todo. En nuestras obras de misericordia, en la forma en que nos movemos con gracia hacia los demás, en el testimonio que damos, en la vida santa que mostramos, en la forma transparente en que vivimos. No tenemos nada oculto, todo es abierto. Empezando desde nuestras casas, nuestros teléfonos están abiertos para nuestros hijos y nuestras esposas, nuestras computadoras, nuestras conversaciones. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Se parecen a las conversaciones de Cristo. No hay doble sentido en las cosas que salen de nuestra boca. Hay pureza en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. No tenemos malicia a la hora de actuar frente a los otros. Actuamos de tal manera que el otro va a encontrar exactamente lo que debe encontrar. Actuamos de tal forma que nuestras motivaciones son exactamente las mismas motivaciones de Dios. Actuamos sin esperar un reconocimiento, sino simplemente sabiendo que Dios hace todas las cosas por amor y de la misma manera las hacemos nosotros. Tremendo reto. Pero si usted aceptó el llamado, si usted aceptó servir, debe saber que no puede vivir como cualquiera, debe vivir como aquel que lo envió, porque a Él es a quien usted está representando. Este es el grado de importancia que guarda el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros como ministros. Así que antes de predicar o proclamar el Evangelio, ellos tenían que aprenderlo. Y no solo tenían que aprenderlo, sino que debían creerlo. Y luego que lo aprendían y lo creían, entonces estaban listos para proclamarlo con sus propias vidas. Nosotros no podemos convencer a nadie de un Evangelio en el que nosotros no creemos. Y eso solo se adquiere a los pies de Jesús. Él los llamó para que estuvieran con Él primero y luego los envió. Solo lo que usted cree, eso va a proclamar. Solo lo que usted cree. Si no lo cree, no hay autoridad en su proclamación. Hay que creerlo. Y bueno, ¿yo cómo sé que lo creo? Porque lo vivo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la santidad sigue siendo algo válido? ¿La santidad? ¿Sí? Usted sabe que la santidad es de las cosas más hermosas que Dios nos entregó. ¿Y sabe por qué? Porque es la única forma en que nos podemos diferenciar del mundo. Pero yo me pregunto hoy, porque es que está pasando mucho. Si un pastor, un ministro, un líder, un siervo, hasta un cristiano, se divorcia, yo diría, ¿qué sentido tiene entonces el tener a Cristo si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hace el mundo? Digo eso porque es de las cosas que más veo que acontecen en este tiempo y que están destruyendo iglesias completas. El pastor que dice, no, es que yo me equivoqué de la mujer que escogí, y con esta no es la que voy a cumplir el propósito, sino con la secretaria. A ver, creo que se lo escuché al pastor Omar. Creo que se lo escuché hablar del divorcio como algo del diablo. ¿Sí? Algo así le escuché, como hablando del divorcio. Sepa que un creyente, un cristiano, un servidor de Dios,
jamás, de los jamases, debe concebir el separarse de la persona que Dios le dio como una opción. No es una opción. Y se lo digo ¿por qué? Porque nuestro matrimonio representa la más alta figura constituida por Cristo a través de su sacrificio. Y es la unidad perfecta entre Él y su iglesia al convertirla en su esposa. Y alguien que se divorcia es alguien que no cree en esa unidad, es alguien que no cree en el sacrificio que Cristo hizo para constituirse una esposa con la cual vivir por la eternidad. Así que cuando un ministro se divorcia, yo la verdad no creo que allí haya mucho ministerio, porque ese es el ministerio principal del Señor Jesús, el sostener a su esposa, y su esposa es la iglesia, mantener a su iglesia como una sola con Él. Amén. Así que sin duda, este era un mensaje extraordinario. ¿El mensaje cuál? El mensaje del Evangelio. Un mensaje extraordinario en labios de hombres ordinarios. Y escuche esto, porque el poder no se hallaba en el mensajero, sino que el poder se hallaba en el mensaje. El poder no se hallaba en el mensajero, el poder se hallaba en el mensaje. Usted aquí no es tan importante, aquí lo importante es el mensaje. Por eso yo a veces veo que los hombres intentan ser los protagonistas del asunto. No, entre usted menos se vea y más se vea el mensaje de Dios, entonces más oportunidad habrá de producir vida. Y eso se muestra a través de la vida. Cuando no se muestra a usted, sino que muestra a Dios a través del mensaje en su vida, habrá más gente recibiendo la vida eterna. Eso es lo que va a pasar. Escuche esto. Cuando nosotros miramos en el orden de la Escritura, en Josué capítulo 1, pasa algo maravilloso en ese pasaje. Capítulo 1, versículo 1. Mire las palabras del Señor a Josué. El Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, pero así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, cuando usted lee el capítulo anterior en el libro de Deuteronomio, o sea, el último capítulo de Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Y sabe, usted pasa de Deuteronomio a Josué y sabe que descubre que la historia escrita por Dios sigue intacta. Dios le había dicho al pueblo que lo introduciría en la tierra prometida, y así Moisés haya muerto, parece que eso no importó mucho, porque realmente lo importante era Dios. Y si Dios había estado con Moisés, estaría con Josué, y ahora la gente entraría a la tierra prometida. Él le cumpliría su promesa a su pueblo. Usted no es tan relevante como usted cree. La verdadera relevancia está en el mensaje, porque el mensaje es Cristo mismo. Por eso se hace importante que no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida, nosotros expresemos un mensaje fidedigno para que la gente no se confunda y se pueda encontrar con el verdadero Dios. ¿Se acuerda de Samuel, que va a ponerle quejas al Señor en el capítulo 12 de Primera de Samuel? Señor, es que ese pueblo me ha desechado. Y Dios le dice: no te hagas ilusiones. Iluso. Tú eres un iluso. Ese pueblo no te ha desechado a ti, me desechó a mí. Y hay quienes somos ilusos. Hay ovejas que a veces hacen cosas que nos duelen, y uno como: ay, Señor querido. Y yo decía: tú aquí no eres tan trascendente para creer que eso fue contra ti, eso fue contra mí. Eso no fue contra ti, así que deja de llorar y párate de allí. Porque realmente lo importante es Cristo, y Cristo es el mensaje. Amén. Cristo es el mensaje. Ese es el mensaje que hay que transmitir, a Cristo mismo. Así que para que este mensaje pueda tener efecto, los que me escuchan predicar deben ver el resultado de ese mensaje en mi propia vida. No se lo olvide. Si usted vive en derrota, ¿qué va a predicar? Usted puede hablar todas las maravillas de la Biblia, pero si su vida es una vida en derrota, el pecado lo derrota, las circunstancias lo derrotan, la enfermedad lo derrota, los problemas lo derrotan. Entonces, tiene que preguntarse si está hablando el mensaje fidedigno de Dios. Porque usted debe mostrar el resultado de lo que predica a través de su propia vida. Lo tercero y último es la composición del grupo llamado. La composición del grupo llamado. La composición del grupo llamado. ¿Recuerda cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama el mensaje? El equipo no deseado. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el fútbol? ¿Les gusta el fútbol? Ok. ¿Y
cuántos de los que están aquí juegan fútbol? ¿Juegan fútbol? Bien, poquitos, ok. Ahora le hago una pregunta, ¿fuera fútbol o fuera otra cosa que jugara? Cuando usted escoge un equipo para jugar, ¿lo escoge para ganar o para perder? ¿Para qué? ¿A qué vinimos? Vinimos a ganar, pero perdimos. No, y les voy a decir algo. Voy a hacer un paréntesis aquí, les voy a decir algo. Quiero preguntar en este equipo quién fue el que decidió correr la línea. El que decidió correr la línea. No diga, sin miedo, pastor. Ok. Esa era la estrategia, pero había que hacerle a los dos equipos y en orden. Ponerse de acuerdo, correr la línea y cada quien traía las bolas y las echaba, y por eso es que solo había un minuto para hacer el ejercicio. Pero en ese despelote, ¿cuál minuto? Pero esa era la estrategia, correr las líneas, ponerlas delante del balde y cada uno echaba. De hecho, la estrategia era llenar la bolsa que había por ahí, con todas las bolas, y cada uno echaba sus bolas acá y se acababa. Por eso ganaste. De aquí la pastora sigue insistiendo en que ganó. Ay, Dios mío, no aprendió nada. Mentira. Molestándote, pa, molestándote, solo molestándote. Escuchen algo. Pero cuando uno arma un equipo para ganar. Eso es lo que uno quiere. De hecho, cuando usted está armando un equipo en su iglesia para trabajar, es para ganar para el reino de los cielos, pero para ganar. Nadie constituye un grupo para perder, o alguien va a todos constituimos equipos para ganar, para hacer una obra, para poder terminar con un objetivo, para alcanzar una tarea. Eso es lo que hacemos. Pero sabe, es interesante la composición de este grupo. Mire, este grupo en términos humanos no parecía el más apropiado para ser escogido para trabajar con el Señor Jesús. Este es el equipo que nadie, absolutamente nadie, desearía. Y voy a utilizar esta expresión en inglés, no es el Dream Team, o sea, el equipo de ensueño del que se habló o del que se habla todavía. Este no es el equipo que tal vez alguien escogería para alcanzar un objetivo. Yo no sé si usted conoce la historia de esta frase, del Dream Team, pero para quienes no la conocen, esto es lo que ocurrió en el año de 1988. Estados Unidos va a las Olimpiadas en Seúl y pierde en la disciplina de baloncesto, quedando en tercer lugar. Esto era una ofensa para los norteamericanos porque ellos eran potencia en el baloncesto y ellos quedan en el tercer lugar. Ellos consideraron eso una vergüenza, quedando muy mal parados en su país. Así que lo que hicieron en Barcelona en 1992, aprovechando el cambio de ciertas reglas, porque antes solo podían ir amateurs y ahora podían ir profesionales, es que ellos llevaron a sus mejores jugadores de la NBA. Así que, tratando de deshacer esa vergüenza, Estados Unidos decide convocar sus mejores jugadores de su liga. Así que el 21 de septiembre de 1991 se escogen los primeros 10 jugadores de baloncesto y entre ellos estaba obviamente Michael Jordan. Y en los días posteriores se escoge el resto de los jugadores. Literalmente, escuche, cuando este equipo participó, arrolló con todos los contrincantes. El Dream Team ganó la medalla de oro tras vencer de forma contundente a todos sus oponentes, consiguiendo una marca de 8-0. Jugaron 8 partidos y los 8 los ganaron. Y una media de 117,3 puntos en todos los partidos. Y una diferencia entre los otros de 43,75 puntos por encima de los demás. Unas bestias. Arrasaron. Bueno, este equipo, el que Jesús está formando, el que acaba de formar y que nos anuncia los evangelios, no es el equipo soñado. Esta gente que Jesús llama, no tiene calificaciones que este otro equipo sí tenía. Esta gente tenía todas las cualidades, los del Dream Team, todas las calificaciones, todos los récords posibles, toda la experiencia del mundo. Ellos no podían perder. Este equipo escogido por el Señor no tiene nada de eso y con seguridad estaban destinados para perder todo lo que empezaron. Yo le voy a decir aquí, quiero que levante la mano, téngala en alto, porque le voy a decir una cosa. Esos que tienen la mano levantada son aquellos que eran lo vil y menospreciado del mundo, lo que el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Esos son los que les gusta al Señor. Al Señor no le gusta esa gente que se cree muy grande. A Él le gustan los que se sienten chiquitos, minúsculos, incluso se sienten un cero, una nada, para Él poder hacer la obra gloriosa que decide hacer a través de nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Gedeón?
Se le sacó excusas al Señor de todas las formas, de todas las maneras. Y de hecho le dijo el Señor al final, después que ya lo escuchó, le dijo: hombre Gedeón, vamos con esa tu fuerza. No le estaba diciendo que su fuerza era suficiente, le estaba diciendo: es que así es que te necesito, vacío, sin nada, quebrado, partido, para que no te lleven la gloria, porque al final la gloria es mía. Y eso es lo que él está haciendo con estos hombres. Escuche esto: con excepción de Judas, todos los apóstoles eran de Galilea, y la gente de Galilea no tenía buena reputación. Eran considerados gente poco pulidas, poco sofisticadas, de poca educación. Eran considerados campesinos. 11 de 12 venían de esa región. Judas venía de Keria, que era una región completamente diferente. Judas era dedito parado. O sea, Judas era de la crema innata de la sociedad. Ese era Judas. Escuche. Estos hombres eran sin educación. Escúchelo. Estos hombres eran sin educación. Ninguno tenía un título, sin experiencia ministerial. Nunca habían predicado o enseñado la palabra. Nunca habían enseñado la Torá. Estos hombres no tenían ninguna importancia en la sociedad. Ninguno de ellos tenía apellido o abolengo. Ninguno de ellos venía de una familia de influencia. Ninguno de ellos ocupó anteriormente un cargo de importancia en la sociedad. Vinieron sin ninguna posición, sin ningún dinero, sin ninguna posición en el sistema religioso del momento. No hubo uno que fuera sacerdote o fariseo o saduceo o escriba o rabino. O sea, Jesús estaba condenado a perder con esa gente. Si iba a ser un fracaso ese ministerio. Jesús pasó por alto a todo el sistema religioso del momento. No había un hombre religioso en su equipo. Él escoge 12 hombres comunes y corrientes. Escuche esto: había un Pedro, un Juan y un Jacobo que eran pescadores. Algunos piensan que Natanael y Felipe eran pescadores también. Había un Mateo que era recaudador de impuestos. Había un Tomás que no creía en nada y en nadie. Había un Simón el Celote, y yo no sé, y esto es importante, yo no sé cómo el Señor se le ocurrió colocar a Simón el Celote y a Mateo juntos, porque los celotes representaban lo que nosotros creíamos hoy como los guerrilleros. Los celotes eran un grupo que lo que más procuraba matar era o soldados romanos o publicanos, y Mateo era publicano. Así que yo me imagino que cuando venía Simón el Celote y Mateo lo veía, vivía nervioso todo el tiempo en ese grupo. Vivía pensando que ese día se lo iba a pegar Simón. ¿Sabe? Este equipo que estamos viendo allí, sin dudas, tenía todas las de perder. Sin educación, sin experiencia, sin conexiones y sin dinero. Esas son las 4 cosas con las que se avanza en el mundo. Y estas personas no tenían absolutamente nada de eso. Y este era el equipo de Jesús. Y bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo iban a avanzar si no tenían nada de eso? Bueno, la clave está en que ellos no iban a avanzar en el reino del mundo, sino que iban a avanzar en el reino de los cielos. Aleluya. Esa es la clave. Y esa es la clave para usted. Porque hay quienes a veces están diciendo: no tengo dinero, no tengo educación, yo no he estudiado. Por ahí están metiendo a los pastores en la cabeza que hay que estudiar y presentarse porque después no los van a dejar ejercer. ¡Mentira! Estos hombres no tienen conexiones, no conocen pero sepan algo. Ellos tenían lo que los demás no tenían. Y lo que ellos tenían era la presencia de Dios mismo con ellos. Eso era. Así que déjenme decirle algunas cosas más de estos hombres. Ellos tenían un problema de orgullo y arrogancia, de hambre de poder. Juan y Jacobo querían la mano derecha y la mano izquierda. Es como si Jesús estuviera diciendo: yo sé quiénes son, cuáles son sus debilidades. De hecho, yo las conozco desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de eso, yo los escogí, yo los estoy llamando. En ellos había orgullo, arrogancia, hambre de poder. Esta gente le faltaba fe. Jesús le llama hombres de poca fe. Estos hombres estuvieron marcados por la incredulidad, estuvieron marcados por la dureza del corazón. Ellos tenían falta de entendimiento. Y usted debe estar allí sentado pensando: bueno, si no tenían educación, si no tenían experiencia, si no tenían posición, si no tenían dinero, no tenían abolengo, no tenían fe, tenían orgullo y eran duros en su corazón y tenían hambre de poder, entonces ¿qué era lo que tenían? Bueno, yo te voy a decir lo que tenían, y de esa manera tú puedes cambiar la imagen de este grupo. En primer lugar, tenían a Dios de su lado. ¿Cuántos tienen a Dios de su lado? Bueno, ya eso te asegura la victoria. En segundo lugar, tenían el llamado de Dios sobre ellos. En tercer lugar, tenían el mensaje de Dios en sus labios. En cuarto lugar, tenían el Espíritu de Dios en su interior. Tenían la garantía de Dios que iba delante de ellos y tenían a los ángeles de Dios a su servicio. Ahora este equipo empieza a lucir completamente diferente, ¿sí o no?
pero con otro ángulo, con otra perspectiva, no desde el ángulo del mundo, sino desde el ángulo del cielo. Y descubrimos que eso que ellos tenían fue lo que los transformó y lo que hizo que transformaran y trastocaran el mundo alrededor. Usted tal vez no tendrá muchas cosas que el mundo pide, pero tiene todas, porque Dios por gracia se las dio, que se necesitan para avanzar en el reino de los cielos. Ministros que están aquí, no se sientan perdedores. Ustedes ya son ganadores, porque Dios en su gracia les dio el honor de ser llamados para servirle y para hacer bendición a otros. Ya casi voy a terminar, ya casi. Solo me quedan como 45 minutos. Ah, mentira. Ya casi. ¿Sabe? Estos hombres eran tan insignificantes que incluso hoy no sabemos mucho de ellos. No es mucha la información que tenemos. De unos sabemos más que de otros, pero aún de los que sabemos más no sabemos tanto. El círculo más conocido es Pedro, Juan y Jacobo. Era como la rosquita del Señor, ya que fue el círculo íntimo que Jesús estableció. Pero aún de estos tres no es mucho lo que conocemos. Y de Pedro ustedes saben lo que conocemos, incluso que era un hombre impulsivo, orgulloso, de mucha autoconfianza. Juan y Jacobo no tenían ninguna sensibilidad cuando ellos llegaron al borde de Samaria y pidieron que el Señor hiciera caer fuego del cielo. Eso es lo que conocemos, no conocemos mucho. Sabemos que Pedro tenía suegra, o sea que sabemos que debía estar casado, porque dice la Biblia que tenía suegra. Pero no es mucho. ¿Sabe por qué no es importante saber mucho de ellos? Porque realmente lo importante es el Señor Jesucristo. La gente no necesita saber mucho de usted, necesita saber mucho del Dios que lo llamó a usted. Preocúpese por eso. Yo lo digo como maestro, a veces hay pastores que se acercan a uno y le dicen, pastor, aquí está mi tarjetica, si necesita algo, si necesita que vaya a predicar por allá por la iglesia, mira, aquí está. Y yo soy de los que creo que usted no tiene que hacer eso. Y no tiene que hacerlo por una razón, porque el que dirige su llamado es el Dios del cielo. El que establece hacia dónde debe ir es el Dios del cielo. El que establece el tiempo en donde debe estar en un lugar es el Dios del cielo. Eso no lo detiene nadie, Dios lo determina. Cuando Él lo determina y usted está caminando en su perfecta voluntad, va a ver la productividad de su vida ministerial. No se autoproclame, no se ¿cómo podría decir? Venda, no. Simplemente deje que Dios lo haga y su vida va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Voy a terminar, quiero contarles algo. Quiero que ustedes puedan escuchar un reporte imaginario. Escuchen esto. Es un reporte imaginario, porque se los leo y después van a decir, no, el pastor dijo una herejía. No. Es un reporte imaginario que procura ilustrar lo que acabo de enseñarles. Así que escuchen esto. Este es un reporte imaginario de una firma de consultores que evaluó el equipo de Jesús y le envió un informe de cómo lucía su equipo. Jesús pidió que examinaran a los integrantes de su equipo para ver si servían para la empresa que él iba a empezar. Entonces escuche esto. Para Jesús, hijo de José, de parte de los consultores del Jordán. Gracias por enviar los currículum de los 12 hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestras pruebas técnicas y no solo hemos evaluado nuestros resultados a través de la computadora, sino que también hemos organizado entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestros psicólogos y consultores de actitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y va a tener que estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestros servicios, vamos a hacer algunos comentarios generales. Esto se da como resultado de consultas con el personal y vienen sin ningún tipo de cargo adicional. Es la opinión de nuestros especialistas que la mayoría de los candidatos carece de antecedentes, educación y actitud profesional para el tipo de empresa que usted quiere llevar a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Les recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es un hombre emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen sus intereses personales por encima de la lealtad para la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la fe. Es nuestro deber decir que Mateo ha estado en la lista negra de la Oficina de las Buenas Prácticas Comerciales de la Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva.
Solo un hombre con gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace buen contacto con la gente, es ambicioso y motivado. Solo a este hombre le recomendamos como el hombre para que sea el gerente y el hombre de su confianza. Le recomendamos a Judas el Iscariote. Yo le hago una pregunta. Esto no es como el mundo escoge a las personas para que vengan a servir. El mundo prefiere hombres ambiciosos, ingeniosos, que tengan carisma con las personas. El mundo prefiere a un Judas. Los otros 11 no tenían cualidades, hombres comunes y ordinarios, como usted y yo lo somos. Quiero decirle en esta mañana, no le dé una medida inferior al llamado que Dios le ha hecho. Porque si Él se lo ha hecho, como se lo hizo a estos hombres, tenga la plena convicción que Él va a hacer al final de todo que aquello que le dio termine resultando eficazmente. Nadie aquí es tan minúsculo como para creer que el poder de Dios, o en el poder de Dios no hay la suficiencia para llevarlo a hacer aquello que Él determinó sobre su vida. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esta oportunidad tan valiosa de poder, Señor, escuchar tu voz, poder escuchar tu palabra, poder ser. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí, aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.